El día de hoy vamos a hablar de aplicaciones de ultrasonido para el mantenimiento predictivo en el sector industrial. Y bueno, es una tecnología, eh, yo diría que bastante desarrollada, pero que en los últimos años se han desarrollado digamos, nuevas innovaciones que permiten facilitar las cosas. En general, digamos que en tecnología casi todo, nada está inventado, a pesar de que las bases científicas sean de hace muchos años, quizá. Entonces, el día de hoy lo que quiero que ustedes empiecen a pensar es que en la parte de lo que son las fallas eléctricas, el ojo no puede ver muchas de estas fallas. De hecho, son fallas microscópicas, fugas invisibles que pueden detener toda una operación. Entonces, imagínense poder escuchar aquello que el ojo no puede ver. Imagínense poder tener a mano una gran cantidad de información que les ayude a prevenir esas caídas de operación y poder ahorrar pues mucho dinero que generalmente se da con este tipo de, de, de aplicación, digamos, de fallas que se pueden prevenir. Entonces, hoy les mostraré cómo esta tecnología no solo es una herramienta, sino una herramienta más, sino que es una revolución en el mantenimiento industrial. Hace unos días le pedía a la Meta, la inteligencia artificial de Meta, que imaginara a alguien usando una cámara de ultrasonido para detectar fallas en un sistema de distribución de energía eléctrica y me sacaba esta imagen. Y efectivamente, yo creo que es una muy buena analogía la que hace la inteligencia artificial, ya que a pesar de que tiene sus diferencias, la tecnología de ultrasonido funcionaría como una especie de ecografía, en este caso de una celda de media tensión. En las ecografías, las ondas reflejadas se convierten en señales eléctricas que son enviadas a una computadora, ¿cierto? En el ultrasonido, la técnica es un tanto diferente, lo vamos a ver ahora, pero igual es como tener una imagen diagnóstica de lo que sucede al interior. En el caso de la señal de ultrasonido perdón, de la señal, sí, de ultrasonido en una ecografía, pues es una señal que nos muestra al bebé gestante. En el caso de la aplicación del ultrasonido en una celda, por ejemplo, de media tensión, es esa falla incipiente que se está gestando y que seguramente en unos años va a salir a flote y va a dar a luz un gran problema. Entonces, creo que es una muy buena analogía, con sus diferencias, por supuesto, con sus diferencias de la aplicación. Y que si la aplicamos muy bien dentro de nuestras estrategias de mantenimiento, y a propósito podríamos aquí darles un pequeño repaso. Las estrategias de mantenimiento normalmente se han enfocado en hacer, digamos, una corrección cuando algo falla, ¿cierto? A veces incluso hacemos los análisis post-mortem, hacemos las correcciones después de que la falla ya sucedió y eso pues suele ser bastante costoso. Y esa tecnología o esa estrategia de mantenimiento la llamamos estrategia reactiva o estrategia correctiva. Por otro lado está el mantenimiento preventivo, el clásico, ¿cierto? Nos decían los abuelos, más vale prevenir que curar. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos de manera periódica un ejercicio de parada cada cierto tiempo, hacíamos unas pruebas, llevamos un histórico, pero ¿qué pasaba si la falla ocurría entre inspecciones? Porque no vamos a estar parando todos los días para hacer el mantenimiento preventivo, y más si se trata de un sistema industrial.
una falla en ese intervalo de 6 meses o un año que podría tardarse la nueva prueba, pues muchas cosas pueden suceder. Por último, tenemos el mantenimiento predictivo basado en condiciones. En este caso, son técnicas que se basan en informaciones históricas o en la captura de variables que me den indicadores de posibles fallas que cuando todavía son incipientes. En el caso digamos, de las estrategias modernas de mantenimiento, hay algo, una curva que le llaman la curva PF, donde en esta gráfica, por ejemplo, se muestra que hay cuando el equipo, dispositivo, aparato empieza a tener una falla potencial, seguramente aparece un punto aquí de inflexión, pero seguramente no lo vamos a identificar exactamente en ese momento. Quizá lo vamos a detectar un poco más acá en la letra donde está ubicada la letra P. Ahí ya se convierte en un potencial de falla. Y de ahí hasta que ocurre la falla, si vamos aquí en el eje X, que es el eje del tiempo, seguramente la falla nos puede dar un intervalo de acción donde podemos maniobrar. Entonces, basados en esa curva, y si la vemos ya un poco más aplicable a lo que quiero mostrarles el día de hoy, podemos empezar a ver cómo esas estrategias que acabamos de mencionar, la predictiva, la preventiva, la correctiva, reactiva, están clasificadas de acuerdo a la distancia en tiempo a donde esté el potencial de ocurrir la falla. Entonces, por ejemplo, en la curva PF, si consideramos la curva PF en un motor, podríamos decir que dentro de las estrategias predictivas, por ejemplo, podríamos tener un caso de análisis de gases, un caso de ultrasonido, pero si ya nos vamos a la parte preventiva, ya podríamos decir, bueno, vamos a hacer análisis de vibraciones, quizá la termografía, las pruebas de los motores clásicas, y ya cuando estamos mucho más cercanos a la falla, pues vamos seguramente a tener algunas, digamos, indicadores de ruido, ya vamos a tener calentamiento, etcétera, y acá es donde ya se vuelve mucho más costoso aplicar una acción de mejora. Quizás si actuáramos en este punto, seguramente que tendríamos, en primer lugar, mucho más efectividad y en segundo lugar, ahorraríamos una gran cantidad de costos derivados de que lo hicimos a tiempo. El costo se incrementa cuanto más cerca de la falla se encuentre. Eso es claro y por eso pues es supremamente importante el mantenimiento predictivo, ¿cierto? Entonces, miren que uno de los beneficios del mantenimiento predictivo precisamente es eso, o sea, reducir el tiempo de inactividad, disminuir los costos de operación y aumentar la vida útil de los activos. Todo esto pues, genera una optimización de recursos y mejora la seguridad de las operaciones eléctricas. Algo que tiene de beneficio esto con respecto al mantenimiento preventivo, que es el que hacemos cada 6 meses y que en donde actuamos sobre toda la planta, abrimos todas las celdas, les hacemos limpieza, etcétera, les verificamos torques, verificamos conexionado, limpiamos, etcétera. Es que al tener información de carácter predictivo, podemos en esas paradas, que cada vez nuestras plantas también por expansión y todo eso se hacen más grandes, podemos enfatizar en las que realmente tengan un potencial de falla ya detectado. De esa manera, priorizamos las actividades de mantenimiento en esas paradas, porque las plantas se siguen ampliando, cada vez hay más procesos, hay más máquinas dentro de nuestras instalaciones, pero el tiempo que nos dan de parada cada vez es menor. Pues tenemos que
cada vez priorizar en mayor cuantía lo que vamos a hacer. Tenemos que optimizar esos tiempos, esas 12 horas que nos dan de parada, esas 24, si mucho. ¿Cómo lo hacemos? Con información. Las fallas, y si ya nos vamos exclusivamente a la parte eléctrica, ¿cierto? Es cuando hemos enfocado mucho más la charla, a pesar de que van a ver que en las aplicaciones también pueden haber algunas aplicaciones de ultrasonido en la parte de fuga de gases, de aire comprimido, etcétera. Lo que más nosotros venimos trabajando es la parte de las fallas digamos, en los conectores eléctricos, las conexiones comprometidas, la degradación del aislamiento, la ruptura de aire eléctrico, que incluso puede llevarnos a una falla de arco. Hoy en día, pues es tan exigente y tan crítica. Entonces, esto es lo que buscamos prevenir, que con la información que obtenemos podamos tener indicadores a tiempo de que estas fallas no se presenten. Y miren lo que aparece, las fotos que aparecen ahí no son nada agradables y seguramente que serán el día a día de muchos de los que estamos aquí conectados. Para poder identificar ese tipo a tiempo, ese tipo de fallas, hay una técnica o un fenómeno que se ha popularizado mucho en los últimos años, que son las descargas parciales. Tampoco, no es un fenómeno nuevo, ni mucho menos, pero sí la metodología del análisis. Una descarga parcial, ¿qué es? Es una ruptura dieléctrica localizada. Eso es importante, que es una ruptura eléctrica en un punto específico, en una pequeña región de un sistema sólido líquido de aislamiento sometido a condiciones de estrés de alta tensión. Entonces se forma una cavidad y esa cavidad, que puede ser causada por defectos de fabricación o por envejecimiento del material, cavidad como la que se muestra aquí en la figura, deja escapar una diferencia de potencial cuando ese campo eléctrico supera un límite específico y se inicia la famosa descarga parcial. Eso pues puede generar roturas, el aislamiento, puede generar arcos, averías, picos de corriente. Esas corrientes pueden ir del orden de miliamperios hasta los amperios incluso. Y las descargas pueden ir desde los picos a los nanocoulombs. De hecho, esas descargas, la forma de medirlas, digamos, la unidad que normalmente se usa es esa, eh, la medida de picocoulombs. Pueden clasificarse esas descargas, pueden ser simplemente superficiales por encima del aislamiento debido a humedad o contaminantes ambientales que se acumulan en las capas sobre el material de aislamiento, pero también pueden ser internas o pueden ser efecto corona. El efecto corona es una ionización del medio circundante a un conductor y siempre ocurre alrededor de partes conductoras. Cuando el esfuerzo eléctrico excede un valor crítico, ya empieza a generarse ese efecto corona que puede provocar incluso flameo, como aparece aquí. Y por ejemplo, en las noches ya se hace visible, sobre todo en la noche, pues es muy fácil de identificar. Típicamente un color como aparece ahí, púrpura brillante. Y eso incluso empieza a generar algunos residuos, ¿cierto? O sea, ese efecto corona puede empezar a generar un polvillo y degrada sustancialmente el aislamiento de tal manera que en algún momento provoca la falla total. También se presentan este tipo de fenómenos, seguramente para ustedes las habrán visto, las famosas arborescencias, que con el tiempo se derivan en fallas totales. Miren este tipo de arborescencias tan críticas. Entonces, hay diferentes tipos de fenómenos
Y así como hay diferentes tipos de fenómenos, ellas generan, digamos, señales características que pueden ser capturadas con diferentes estrategias de sensado, o sea, de sensores. Entonces, las descargas parciales que pueden generar señales acústicas o eléctricas. Si son señales acústicas, pues nos tocará hacer uso de sensores de contacto, sensores parabólicos o micrófonos. Y en esta, digamos, categoría es donde se ubica la cuestión que nos atañe el día de hoy, que es buscarlas a través de sensores de ultrasonido. Tenemos aplicaciones en estos tres campos, de hecho. Por otro lado, están las señales eléctricas que se pueden detectar con sensores capacitivos, CTs de alta frecuencia, sensores TEV. Vamos a tratar de ver, en el caso, por ejemplo, de una celda de media tensión, si nosotros tenemos un aislador al interior de la celda provocando una descarga parcial, esa descarga parcial normalmente puede generar una corriente que va a circular siguiendo estos caminos por las paredes de la celda. Y obviamente, como no encuentra, siempre que internamente esté, digamos, bien, su blindaje esté funcionando, su pintura, etcétera, pues ella no va a encontrar camino a tierra fácilmente, sino que va a ir hasta donde encuentre digamos, la forma de salir hasta que encuentra de alguna forma el camino a tierra. Entonces miren que ella ahí, esos pulsos de corriente que se están formando de alta frecuencia, tienen unos órdenes del orden de los megahertz, ¿cierto? ¿Y dónde es ideal capturarlos? Acá abajo. Este CT que he pintado, perdón, se me fue aquí, este CT que he pintado en la parte inferior corresponde en este caso a un CT de alta frecuencia. No es un CT convencional de los que usamos para medir en 60 Hz, sino que es un transformador de corriente diseñado para alta frecuencia. Por otro lado, también estas señales pueden generar o generan, debido a las discontinuidades eléctricas en el metal, pueden generar fenómenos del orden de ultrasonido, es decir, señales por encima de los 20 kHz. Y por otro lado, se puede generar un fenómeno de una tensión transitoria a tierra, digamos dentro de la literatura se conoce como TEV, Transient Air Voltage, en función de la amplitud de la descarga parcial, es decir, cuanto más intensa es la descarga parcial, más grande va a ser esta señal TEV. Entonces miren que aquí tenemos la aplicación de los diferentes sensores que nosotros utilizamos acá. Entonces miren que también, no solamente el ultrasonido pasa a ser una señal específica de un tipo de fenómeno, pero en un sistema eléctrico como es una celda, por ejemplo esta de media tensión, pues van a concurrir diferentes tipos de fenómenos. Vamos a ver cómo aplicarlos en las próximas diapositivas. Esta diapositiva, digamos que me gusta porque muestra pues una clasificación de señales, digamos que sencilla, pero que me lleva a presentarles dos ejemplos de cómo tradicionalmente se han interpretado las descargas parciales. Las descargas parciales no son un fenómeno fácil, o no han sido un fenómeno fácil de interpretar. Por ejemplo, aquí tengo una señal de ruido y uno cuando es una señal, digamos que si es un equipo que no te brinda sino solamente estos patrones que se denominan patrones de fase resuelta, ERPD, de pronto los encuentran por ahí en la literatura que lean, pues van a encontrar que son descargas que van asociadas al ciclo de la forma de onda de 60 Hz, normalmente, que es la señal eléctrica. Entonces, cuando uno los asocia a ese ciclo, se ven muy aleatorios. Entonces, uno en ese caso ya dice, no, venga, eso es ruido.
Cosa que, por ejemplo, no sucede cuando es una descarga superficial. Una descarga superficial usualmente ocurre en el semiciclo negativo, en primer lugar, donde los electrones eh, emitidos por el metal ionizan el aire y entonces se genera la descarga parcial. Por eso se produce en un semiciclo específico. Esta descarga interna, pues sí tiene en ambos sentidos y es pues, una característica que ya se ha venido estudiando y es como lo que hacíamos antes, bueno, tratar de identificar. Aquí la puse fácil, pero en realidad las imágenes no son tan fáciles de discernir así como aparecen aquí. Pueden aparecer muchos punticos donde cada puntico es una descarga parcial. Entonces, pues eso hacía que la interpretación fuera para expertos. En, en el caso de las nuevas aplicaciones, ya las medidas en sí no las hacemos en pico coulomb, sino que las hacemos en decibeles. El decibel tiene, como digamos, utilizamos técnicas de ultrasonido, pues vamos a utilizar técnicas de medición de sonido. Recuerden que el decibel obedece a esta fórmula, 20 logaritmo de el valor X, que sería el valor donde estamos, digamos, midiendo la intensidad del sonido versus un valor de referencia. 0 decibeles, ¿cuándo ocurren? Cuando el ser humano no capta absolutamente nada. Ese es nuestro nivel de 0 decibeles. Y esta escala logarítmica pues se utiliza mucho porque las variaciones en la medida que se hacen más altas las frecuencias, pues pueden ser no lineales, pueden ser demasiado bruscas. ¿Qué otra cosa también es importante aquí? Que si yo tomo una medida en decibeles, yo no las puedo comparar, digamos, tan a la ligera. Ahorita les muestro una escala en donde podemos comparar la escala lineal versus la escala en decibeles y vemos que la relación en veces, dependiendo de en qué punto o en qué nivel de decibeles esté, no es lo mismo pasar de 8 a 9 decibeles que pasar de 40 a 41 decibeles. Y precisamente se debe a la escala. Como les decía, las técnicas de ultrasonido están en este orden. Nosotros podemos tener señales de infrasonido menores a 20 Hz y señales de ultrasonido por encima de los 20 kHz. Y aquí está nuestro espectro audible para nosotros los seres humanos. Quizá los animales, incluso se dice que los bebés tienen una capacidad auditiva mucho mayor que nosotros. Nosotros vamos perdiendo capacidad auditiva con el tiempo. Entonces, no vamos a poder escuchar estas frecuencias que están por este lado, ¿cierto? Y para eso necesitamos pues, este tipo de sensores. Por el otro lado está la parte ya de los decibeles. Decimos que, digamos que si estamos en el espectro audible, una señal moderada va a ser de este orden, de los 40, los 60 decibeles, pero si ya nos pasamos por acá los 100 decibeles, seguramente que son señales bastante ruidosas que nos pueden causar incluso daño a nuestros oídos. Si nosotros estamos en este tipo de aplicaciones, seguramente cuando estemos por aquí en los 40 decibeles, usualmente ya tenemos que empezar a considerar un potencial de falla. Entonces, como resumen, los fundamentos del ultrasonido es que utilizamos ondas de sonido en los 20 kHz, nos sirven para detectar anomalías. ¿Por qué? Porque las fallas producen este tipo de frecuencias. Unas pueden, digamos que dependiendo no podemos aquí generalizar de que no, es que tales fallas eh, van a estar siempre dentro de determinado rango. A lo mejor en algún momento cuando apliquemos los equipos nos va a tocar ajustar los anchos de banda para poder mejorar la sensibilidad de ellos. ¿Y de dónde los podemos utilizar? Como les decía al comienzo, en detección de fugas, en sistemas de aire comprimido, en el monitoreo de equipos, de fallas mecánicas,
incluso donde puedan haber riesgos de incendio, deterioro del aislamiento, en las descargas parciales. Y todo eso está enmarcado dentro de lo que es el mantenimiento de los activos eléctricos. En la parte ya de activos eléctricos en particular, podemos aplicarlo en transformadores, interruptores, cables, conexiones, etc. Vamos a ver varias aplicaciones aquí. La primera que quiero mostrarles es esta cámara. Es una cámara de ultrasonido bastante poderosa. Tiene en la parte posterior los sensores. En este caso pueden haber de diferentes capacidades, de 64, 128 micrófonos. Cuando recién salió la tecnología, seguramente podían encontrar de 16, de 32. En este momento ya la tecnología está llegando a los 256 micrófonos. Cuanto más micrófonos tenga, pues más sensible se va a volver la captura. Este tipo de tecnología, al poder transponerse con una imagen, pues nos va a permitir identificar una falla como aparece aquí. Y miren que algo muy importante aquí es que nos permite también visualizar el diagrama de fase resuelta que les comentaba anteriormente, de tal manera que este tipo de captura, el algoritmo interno de la máquina nos va a identificar una falla potencial. Lo mismo puede suceder para la parte de fugas. Algo interesante es que ya hay algunas cámaras también, ¿cierto?, que pueden combinar las dos tecnologías por excelencia que se han utilizado para el mantenimiento, que son la termografía y actualmente el ultrasonido. Entonces miren que, por ejemplo, aquí tiene una cámara térmica, la parte superior, y de esa manera puede capturar la imagen termográfica y la imagen de ultrasonido al mismo tiempo. ¿Cómo funciona? Pues básicamente la descarga parcial, como les decía, genera una serie de ondas en un espectro de frecuencia que yo lo puedo graduar. En esta parte yo puedo graduar el ancho de banda. Él me captura la forma de onda y el algoritmo interno, ¿qué hace? Caracterizarme la descarga parcial. O sea, yo no tengo que ya ponerme a ver si se fue en el semiciclo, si en el otro ciclo también estuvo, etcétera. En donde, como les decía, miren que ya estos diagramas PRPD son mucho más complejos. Si me pusieran a analizarlos sin esa capacidad resolutiva y de caracterización de la cámara, seguramente que me tardaría un resto. Obviamente, habrán algoritmos y habrán formas de software que de alguna forma me lo faciliten, pero no es fácil analizar a la antigua ese tipo de fenómenos para llegar a conclusiones específicas. Y en la parte superior está una aplicación también de la parte de detección de fugas, que no solamente me sirve para detectar fugas, también se pueden servir para detectar fugas negativas o vacío. Hace unos días estaba en un ingenio y me decían precisamente eso, no, es que acá las fugas no son tan comunes, lo que más necesito es detectar el vacío. ¿Por qué? Porque el vacío es mucho más frecuente en nuestra planta. Se nos presenta muy a menudo y encontrarlo realmente es un problema. Este, por ejemplo, fue un caso que me tocó a mí personalmente, es un caso en un transformador de distribución, ¿no?, donde un aislador tenía una descarga parcial. Aquí está más o menos el orden de decibeles de la descarga parcial y aquí está caracterizado. Es una descarga superficial y pues con un nivel de intensidad de la descarga. Esto es como un reporte que sacan este tipo de elementos, en donde ya de acuerdo a unos umbrales, ya él te caracteriza que la falla es anormal y que seguramente pues le vas a tener que hacer mantenimiento. Este es un caso en unos inversores fotovoltaicos. También tuve aquí en este caso dos casos, uno en un toroide que estaba ubicado como en esta parte y otro en esta parte, en estos conectores.
Aquí no tengo la del toroide, pero sí tengo la de los conectores, más o menos era algo como aquí. Aquí está, y miren aquí, descarga de corona 56, perdón, 96%. Entonces, miren lo útil que se vuelve. Y esto, el sistema seguramente va a funcionar un buen tiempo, porque a lo mejor en la curva PF todavía, digamos que estará muy lejos todavía el potencial de falla, porque es un sistema que no es tan, digamos que es reciente. Algo que tienen este tipo también de cámaras y de tecnologías es que si ustedes tienen, por ejemplo, lo que se ve aquí, ¿sí? En donde digamos que cualquiera, y por eso de alguna forma hay que tener un nivel de experticia importante. ¿Por qué? Porque esto, para alguien que no sepa cómo manejarlo, pues seguramente va a empezar simplemente a descartar, aquí no pasa nada. Pero las cámaras tienen una aplicación del enfoque que genera un punto específico de, digamos, de visualización o de monitoreo que anula las señales, sí, las señales que estén externas al punto de enfoque. Entonces ya va, sin enfoque te daría como está acá, ¿cierto? Pero ya cuando enfocas, ya vas a obtener este tipo de patrón y ya vas a poder ver un punto específico donde se está generando la falla, mientras que acá no podías identificar claramente cuál de los puntos era que estaba. Mira que incluso apunta a alguno como a la parte inferior de la torre. En cambio, en la otra imagen se ve muy claramente que la localización es muy específica. Por otro lado está el localizador de descargas parciales, un localizador como estos, tipo handheld, mmm, que puede tener diferentes tipos de accesorios. Por ejemplo, aquí está los dos de ultrasonido, que son un sensor de contactos y un sensor parabólico, que puede servir para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, este de contactos uno lo utiliza para las celdas de media tensión. Aplica el sensor por la parte posterior, método no invasivo, que es uno de los beneficios precisamente de este tipo de tecnologías, que vos haces la, la identificación o la localización con la planta energizada. No tienes que esperar a que pare. Precisamente cuando pare, ya vas mucho más a la fija a trabajar sobre el elemento que puntualmente tiene un potencial de falla alto. El otro, el otro sensor que les comentaba es este no es de ultrasonido, pero también digamos que aplica para celdas, es un sensor que detecta la tensión transitoria a tierra. Y es muy parecido en cuanto a la aplicación, miren que este es el de ultrasonido, del transitorio. Y algo que es muy importante, miren la señal de referencia. ¿Para qué? Para poder identificar el ángulo dentro de la forma de onda, el ángulo donde se está presentando, para poder tener la conciencia de que si estos picos se empiezan a generar de manera aleatoria, seguramente son más ruido que una descarga parcial potencial. ¿Por qué? Porque aquí definitivamente estamos muy expuestos a los ruidos o fenómenos externos. Tenemos por otro lado, también como para combinar digamos, el diagnóstico, si detectamos algo por ultrasonido, pues lo reconfirmamos con el TEV y posiblemente lo podamos reconfirmar con un CT de alta frecuencia que lo podemos colocar en la puesta a tierra del tren de celdas. Por otro lado está este del plato parabólico, este que está aquí, también es otro tipo de sensor y se utiliza como aparece aquí en la fotografía. Miren que aquí él lo tiene aquí el plato en la mano. Aquí en la parte posterior tiene un láser que le va a permitir a uno apuntar el lugar específico a donde quiere uno ir evaluando. Normalmente si está uno en un aislador de este tipo de alta tensión, seguramente vas a empezar desde la parte inferior y hacer todo el recorrido hasta que llegues en la parte de arriba, ¿cierto? Y a intercompararlos también con las señales entre las diferentes fases. Entonces, aquí, y ahorita mencioné que es importante la comparación. ¿Por qué? Porque en decibeles yo no puedo tener
digamos, la medida no es una medida como tal cuantitativa, a pesar de que yo tengo un número ahí. Es más como de tipo cualitativo. Si yo tengo un tren de celdas como el que aparece aquí en la fotografía, o si yo tengo acá como un par de aisladores entre pasas, como mencionaba ahorita, pues, ¿qué es lo importante? Empezar a intercompararlas entre ellas. Y, por ejemplo, si yo no tuviera defectos, tendría algo, por ejemplo, como este, 10 decibeles, 12 decibeles en el siguiente, 12. ¿Cuál es la diferencia entre, entre estas, entre las celdas? La diferencia máxima es de 2 decibeles. Si tuviera defectos, seguramente podría tener cosas como esta, 12, 14, 34, 16, donde yo puedo tener diferencias de 20 a 22 decibeles. Si nosotros llevamos eso a la escala logarítmica, ¿cierto? Y comparamos esa diferencia entre las celdas, podemos decir, venga, si mi diferencia, y lo que hice aquí fue despejar el X sobre ref para llevarlo a que en una columna está digamos, esa relación de veces, ¿cierto? Y en la otra están los decibeles. Entonces, si yo tengo una diferencia de 6 decibeles de una celda con respecto a la otra, ¿qué quiere decir? Que en la celda adyacente tiene una actividad de descargas parciales del doble. Pero si la diferencia es de 22, como mencionábamos acá, podríamos estar hablando de 10 veces, o quizá un poquito más, bueno, aquí lo puse en 22, 13 veces más actividad de descargas parciales. Entonces, miren aquí lo importante que se vuelven las diferencias en decibeles. Y por eso yo les decía que, miren, la diferencia pasar de 49,5 a 52, estamos hablando aquí de 100 veces. Mientras que si estamos en la escala aquí de 6 a 6,4, por ejemplo, apenas estamos hablando de 2,1. Si vamos de 6 a 7, pues no alcanza a ser una vez adicional. Y por eso, pues, la magia de la escala logarítmica. Poder, digamos que tener esas variaciones eh, de una forma mucho más, cómo podríamos decir, con mucho mayor claridad. ¿Qué tiene de inconveniente? Que nuestra mente a veces no piensa logarítmicamente, nuestra mente siempre piensa de manera lineal. Entonces, por eso también es importante poder de alguna forma traducir eso a veces, como aparece en la tablita ahí. Otra aplicación bien, bien interesante es localizar las fugas en transformadores de potencia. Después de que se hace, por ejemplo, una técnica que seguramente estaba en la curva PF que les mostraba anteriormente y que es predictiva también, que es el análisis de gases disueltos. Ese análisis nos puede dar un indicador de que el aislamiento de aceite que tiene el transformador está generando descargas parciales mmm, por algún motivo que es una falla interna, pero no sabemos en dónde es. Y aquí es donde el ultrasonido empieza a ser particularmente importante. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo de aplicación donde tenemos 4 sensores ultra, de ultrasonido, estas 4 puntas, y tenemos un cablecito aquí que es un CT de alta frecuencia, que lo vamos a conectar siempre a la puesta a tierra, como les mencionaba. Yo, si estoy en un banco de condensadores, coloco este CT en la puesta a tierra, si estoy en un tren de celdas también, si estoy en este transformador de potencia también. Este transformador nos va a servir como referencia. Miren acá, esta señal que está acá en la parte inferior es la señal de CTA de alta frecuencia, que es una señal eléctrica. Una señal eléctrica se mueve a la velocidad de la luz. Una señal de ultrasonido se mueve a la velocidad del sonido, 300 metros por segundo. Por lo tanto, va a ser mucho más lenta. De tal manera que como es mucho más rápido, nos sirve de referencia para ver en qué punto se generó la descarga parcial y a partir de ahí contar en qué momento se está presentando ya a nivel de sonido. De tal manera que va a permitirle al algoritmo interno empezar a hacer los análisis del diagrama PRPD, en qué ángulo se genera, etcétera, medir tiempos y poder
generar los vectores en un modelo 3D que le permitan, cuando uno hace esta prueba por las diferentes placas, por las diferentes paredes, lados del transformador, poder generar un modelo como este que nos dice, venga, la falla está en este punto exactamente. De esa manera, en primer lugar, hay muchas fallas que quizás se pueden corregir en sitio. Nos evitamos de sacar de servicio toda una subestación que fácilmente puede ser una subestación que alimente todo Cali. O sea, vamos a hablar de una subestación de un transformador de estos que esté en su estación San Marcos, por decir algo, ¿cierto? Imagínense que tenga que yo sacar un transformador ahí fácilmente 6 meses, un año, y, y poder tener que reemplazarlo, porque no lo, seguramente ese transformador no va a salir así porque sí. Entonces, si yo puedo curar la falla de manera local, al haberla identificado en dónde es muy posible que muchas fallas las pueda curar localmente. Y si no, por lo menos ya le puedo decir a la compañía que me va a hacer la reparación del transformador en qué punto exactamente esté para que se centre ahí y no tenga que desencubar todo e irse con lupa a rebobinar y a hacer todo un ejercicio de cableado total, prácticamente volver a construir el transformador para poder hacer la reparación correspondiente. Como quinta aplicación, casi que la última, les traigo el monitoreo permanente, por ejemplo, de celdas. Yo les decía, venga, en la aplicación anterior yo iba, digamos que, a chequear el tren de celdas, pero lo tendría que hacer periódicamente porque ese equipo es un equipo portátil. Esta aplicación se vuelve muy interesante desde el punto de vista del mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Porque las fallas normalmente son aleatorias. Hay un estudio del Departamento de Energía de Estados Unidos que dice que el 80% de las fallas en este tipo de aplicación de celdas son aleatorias. Entonces se vuelve especialmente importante tener monitoreo permanente de la condición del estado de este tipo de activos. Este es digamos, un concentrador y estos son los sensores. Ahorita le voy a dar paso al ingeniero Nicolás para que muestre una aplicación que hemos desarrollado al interior de la compañía Hertz, donde podemos tener este tipo de sistema montado de manera permanente. Podemos aplicar los sensores bien sea uno por cada celda o quizá uno en cada gabinete de la celda. Pues esta es una combinación de dos sensores, el ultrasonido y el PV, que me van a permitir pues tener una línea de tendencia así como generar alarmas y poder generar acciones correctivas a tiempo. Adelante, Nicolás, si gustas, para que nos muestres la aplicación que tú mismo desarrollaste, de hecho, para felicitarlo aquí en conjunto pues, de todos los colegas. Y adelante, Nicolás, voy a dejar de compartir para que nos muestres la aplicación. Creo que tenemos 10 minutos para las 6. Me quedan 2 diapositivas para mostrar, entonces mostramos lo de Nicolás y yo creo que nos vamos a tardar va a robar unos 10 minuticos más después de las 6 para que lo tengan ahí presente y ojalá que nos acompañen hasta el final. Entonces adelante, Nicolás. Nico, puedes hablar, no te estoy escuchando. Listo, ya, ahí ya estoy compartiendo. Bueno, muy buenas tardes, ingenieros e ingenieras, espero que se encuentren muy bien. Primero quiero agradecer al ingeniero José Benar y a CIEM por la invitación para enseñar aquí con ustedes eh, una solución que hemos desarrollado, que estamos desarrollando todavía actualmente desde la compañía Hertz. Es un placer para mí pues estar aquí compartiendo con ustedes, entonces vamos rápidamente a contextualizar un poco. Es hemos denominado PD Safe, es detección inteligente de descargas parciales, lo cual consiste en monitoreo fijo
para descargas parciales en activos eléctricos. Entonces aquí rápidamente voy a mostrar los equipos que hemos estado utilizando. Primero tenemos este que es un concentrador de datos, el cual cuenta, esta parte de aquí es el lado izquierdo, cuenta aquí con dos salidas o dos entradas más bien para sensores y un puerto de Ethernet, y en su lado derecho cuenta con una tercera entrada para sensor y otro puerto de Ethernet. Entonces este dispositivo cuenta en total con 3 entradas para sensores y 2 puertos Ethernet, lo que nos va a permitir conectar de manera como si fuera en forma de cadena varios de estos dispositivos concentradores para cubrir de pronto sistemas un poco más numerosos y no quedar limitado solamente a 3. En cuanto a los sensores que utiliza este concentrador de datos, tenemos este grupo de sensores a la derecha, los cuales basan su funcionamiento en 2 principios. El primero es el ultrasonido, que lo mencionaba ahora José Benar, y el segundo, que también mencionaba José Benar, es el TEP, que son los voltajes transitorios a tierra. Estos sensores funcionan como estetoscopios. Ellos se pegan de manera magnética, tienen imanes, se pegan, o se adhieren en la parte externa de las celdas, y desde allí pueden entonces hacer el sensado tanto de ultrasonido como de TEP. Aquí al lado izquierdo tenemos este sensor que es un clamp, un transformador de corriente de alta frecuencia, el cual se conecta a tierra, y por medio de él podemos detectar actividad de descargas parciales, ya que cuando las descargas parciales están eh, presentándose, ellas además de emitir un posible ruido, también emiten una onda electromagnética, la cual choca en el gabinete o en la parte interna de la pared de las celdas, y esto induce una corriente que pasa pues y busca la tierra, por lo cual es fácilmente detectable por el transformador de alta corriente. Aquí tenemos algunas maneras o modos de aplicación, donde vemos por ejemplo aquí el sistema aplicado en un pad mounted, donde podemos utilizar 2 sensores magnéticos para detectar partes distintas del transformador y complementarlo con un transformador de alta frecuencia. Tenemos aquí la manera en donde se conecta en un gabinete ya el concentrador de datos y su apartado de comunicaciones, ya que este equipo puede ser consultado de manera remota. Otro modo de aplicación puede ser solamente para equipos de patio, equipos de subestación, utilizando las 3 entradas o las entradas que tengamos para los transformadores de corriente de alta frecuencia. Y aquí en la parte inferior podemos ver ya una aplicación donde tenemos una cantidad de celdas mayor, y en la cual pues podemos utilizar los puertos Ethernet con los que cuenta el equipo para conectarlos en cadena y así tener un monitoreo conjunto de estos sensores. Voy a pasar aquí a enseñarles la pantalla que hemos desarrollado. En este momento tenemos montado el sistema eh, de monitoreo de descargas parciales en un activo eléctrico, algo similar a este mímico que hemos realizado. Entonces, desde aquí, digamos que podemos tener el control, la visibilidad de lo que está pasando en el momento. Entonces, aquí tenemos S1 o sensor 1, acá tenemos el sensor 2, y este sensor 1, como bien les mencionaba, detecta tanto ultrasonido como TEP. Entonces, él tiene aquí 2 indicadores, la cual uno indica 0 y el otro pues está en blanco. Ambos tienen colores. El de la izquierda indica un color amarillo. Voy aquí a abrir el gráfico para poder explicar un poco mejor. Esto es lo que actualmente estamos monitoreando. Voy a permitirme aquí desactivar TEP. Listo. Aquí estamos viendo en este gráfico arriba una línea color fucsia, la cual es el umbral de detección que podemos establecer para que el sistema detecte una descarga parcial. Entonces, esto, como bien mencionaba José Benar, es una medición que se traduce en decibeles. Entonces, actualmente tenemos el umbral de detección, que es la línea fucsia, en 12 decibeles, y la línea roja que está abajo, que está aquí cambiando, es lo que actualmente está detectando el sensor en cuanto a ultrasonido, que aquí nos muestra en este momento 3.26 decibeles. Entonces, cuando este nivel de ultrasonido
supere la línea fucsia, que es el umbral de detección, y lo supere. Acá en la parte del escala me va a mostrar una luz amarilla y me va a hacer una suma en el contador y me va a sumar una. Mientras se mantenga por encima la detección, se mantenga por encima del umbral y supere un tiempo determinado que normalmente debería ser como que se sostenga en 6 horas o 12 horas, pero en este caso lo tengo en un minuto a modo de prueba. Entonces, si se mantiene por encima del umbral durante ese tiempo, ya no va solamente a detectar aquí como la presencia de descargas parciales, sino que ahora va a alumbrar este otro bombillo, esta otra luz, de manera, va a alumbrar en color rojo y además va a enviar un correo electrónico, pues al correo que tengamos registrado, y nos va a decir pues que se detectó una descarga parcial, que estuvo más de 12 horas, nos va a decir una estampa de tiempo y el nivel de detección que registró. Esto además entonces permite que este sistema pueda ser totalmente desatendido y sencillamente estar pendiente pues allí de las notificaciones electrónicas. Otra cosa es que digamos que el nivel de detección superó el umbral, ¿cierto? Pero no se sostuvo las 12 horas o el minuto, como lo tengo programado acá, sino que volvió a caer. Entonces fue una descarga parcial, tal vez sí, tal vez no. Entonces no se activa la alarma, sino que va llevando un contador. Si en menos de 24 horas 5 veces repite 5 veces este comportamiento, entonces él lo va a contar aquí y ya nos va a avisar también por correo electrónico como una repetitividad de esta, de esta presencia pues posible de descargas parciales. Entonces voy aquí a continuar mostrándoles. Aquí también tenemos la pinza de corriente de alta frecuencia, la cual está igualmente detectando en tiempo real lo que está pasando pues en cuanto a corriente de alta frecuencia por allí por el CT. Además tenemos aquí un apartado, ¿cierto? En donde podemos pues ver las tres señales al mismo tiempo. Tenemos aquí un apartado de alarmas, el cual nos pide pues una contraseña para poder ingresar. Y aquí vamos a poder ver las alarmas que estén activas o que se hayan presentado durante el día, o también podríamos ver un histórico de de las alarmas que se ha presentado, no sé, durante la semana, durante el mes o durante el año, en cuanto a si se activó en el sensor 1, en el sensor 2 o en el sensor 3, si se activó ultrasonido o TEP. Aquí también podemos llevar un registro. Tenemos por aquí unas gráficas comparativas en donde comparamos el sensor 1 versus el sensor 2 en el nivel de TEP, ¿cierto? Digamos que deben estar medianamente similares. Y aquí en el nivel de en los niveles de ultrasonido también del sensor 1 versus el sensor 2. Estos son gráficas que nos pueden ayudar de pronto al momento de instalar el sistema en activos eléctricos. Por acá, en la última parte, tenemos pues, la base de datos, porque digamos, este sistema está guardando toda la información en una base de datos para posteriormente poder ser analizada cuando se requiera. Y tenemos acá un ajuste de nivel de detección. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para ajustar el umbral de detección de descargas parciales tanto en ultrasonido como en TEP para todos los sensores. De tal modo que yo puedo desde acá, y estoy remoto, repito, puedo editar el umbral. Entonces, digamos, en este momento lo tengo en 12, que es para ultrasonido el fucsia, y lo voy a bajar a un nivel mucho más bajo del que está detectando, pues como a modo de prueba. Entonces le voy a enviar, me pide una contraseña y allí se envió. Entonces, si nos vamos aquí al apartado de la gráfica, podemos ver cómo el fucsia, que es el nivel de detección, ha bajado. Y aquí me ha activado pues la detección, que si lo dejo durante un minuto allí, ahora me va a activar la alarma y me va a mandar un correo. Entonces, pues voy aquí a ajustarlo nuevamente antes de que me empiece aquí a mandar alarmas. Listo. Esto es en cuanto al sistema SCADA, ¿cierto? Y digamos que la última fase de este sistema que tenemos pensado hacer es implementar el tema de Machine Learning a la base de datos.
lo cual nos va a permitir utilizar los registros que hemos obtenido para determinar, por ejemplo, con qué progresividad o cuál es el incremento que están teniendo estas descargas parciales a lo largo de un tiempo determinado y así poder prevenir pues fallas futuras en el sistema. Además, esto pues se considera como un dato clave en el mantenimiento predictivo del que actualmente se está hablando en la presentación. Eso es todo por mi parte, José Benar. Muchas gracias a todos por la atención. Dale, muchas gracias, Nicolás. Yo quería, antes de pronto de cerrar aquí la, la charla, ¿cierto? Atender aquí a los ingenieros y tengo el gusto de saludar a Elber de Enertécnica. Me dice a qué distancia debe hacerse la prueba. En este momentico estoy viendo como el momento en que hizo la pregunta, 17:35, creo que estábamos hablando de la cámara en ese momento, si algo me corrige. Y bueno, algo que se debe decir ahí precisamente es que si es en cuanto a la cámara, pues uno de los beneficios también de tener más micrófonos es poder capturar a mayor distancia. Realmente uno con este tipo de cámaras em, puede tomar capturas desde el orden de los 100 metros. Obviamente, cuanto más cerca estés del objetivo, pues mucho más preciso vas a ser en la localización. Entonces, digamos que no es un tema de, de- de obligatoriedad, pero pues de hecho uno de los beneficios también de este tipo de tecnologías es que mejora muchísimo la seguridad del operario, ¿no? Porque pues va a poder hacerse a una distancia que esté mucho más allá de las distancias de seguridad de las subestaciones y demás. Por el otro lado, mencionaba el ingeniero Santiago, gracias por el comentario también, me decía que la pregunta iba enfocada en que si, a ver, la leo, dice, usted mencionó que detecta el punto de falla donde se entra generando las descargas parciales. Este fenómeno puede generar en el aceite o en los devanados sobre lo indicado en qué sitio determina la falla. O sea, la aplicación de localización de fallas, la falla normalmente está en algún punto. O sea, y el análisis de GA seguramente nos lo identificó. De hecho, para esta prueba siempre se recomienda si ya hay un caso puntual de análisis de DGA que nos indique que hay descargas parciales. Ahora, el tema con el DGA es que no te dice en dónde están. Entonces, vas a ir a ubicarlas y para eso es que usas el ultrasonido. La falla normalmente en realidad no está en el aceite, sino en rupturas que se van generando en los conectores internos del transformador, se van generando digamos, en alguna parte del núcleo, en alguna parte de algún devanado, etcétera. No tanto en el aceite, sino en alguna parte puntual de la infraestructura interna del transformador. Y eso hace, pues obviamente, que se manifieste ya dentro del análisis del aceite, porque pues se va llenando de partículas el aceite y pues genera, por supuesto, la ruptura del aislamiento ya en el propio aceite. Pero la falla normalmente está en la infraestructura del, del transformador. Les voy a compartir ya la presentación aquí para mostrarles la última parte, las últimas dos diapositivas. Creo que no alcancé a compartir. Espérame. Compartir. Y bueno, agradecerles a todos nuevamente, los que comparto aquí, para pues, digamos que sacar un par de conclusiones, en particular, digamos que los beneficios del ultrasonido están palpables dentro de lo que estamos
dentro de lo que estamos mostrando, ¿cierto? Generan una detección temprana, se reducen los costos, imagínense, pues poder, eh, volvamos al tema del transformador, detectar una falla, o bueno, o localizarla antes de realizar el mantenimiento del transformador y poder curarla en sitio. O sea, una cosa increíble. O ya utilizar la cámara para detectar una descarga parcial en un aislador, por ejemplo, de una subestación de media o de alta tensión. Entonces, o poder tener el monitoreo permanente o incluso la detección por medio de equipos portátiles para poder, digamos que, no hacerles prueba de, por decir algo, de inyección de alta corriente a los interruptores de caja moldeada, sino que irme directamente a los que están con un potencial de falla interna. La seguridad mejorada, lo que mencionábamos ahorita, la parte de las distancias y sobre todo pues que nos vamos a enfocar precisamente en que vamos a atacar básicamente los elementos que tengan ese PF cada vez más estrecho. Eficiencia operativa, claro, cuanto más podamos optimizar las paradas que seguramente hacemos de manera periódica, pues vamos a tener una eficiencia mucho mayor y por supuesto ahorrar unos costos muy, muy importantes para nuestra industria. Entonces, miren, el mantenimiento predictivo es una herramienta esencial de la gestión de activos. El mantenimiento como tal, eso pues, no lo descubría, no lo descubrí yo ni se descubrió ahora. Pero ¿cuál es el punto? Utilizar esas tecnologías que apuntan a ese mantenimiento, utilizarlas cada vez más, porque si no nos quedamos básicamente en saberlo. El uso de ultrasonido es una de las técnicas que en este contexto permite detectar fallos graves antes de que se conviertan en problemas. Y miren que ella no es excluyente, ella puede combinarse muy bien con otras tecnologías como son las termografías, el análisis de DGA, las detecciones con sondas capacitivas, que no lo mencionamos aquí, pero son otra de las técnicas también para poder, por ejemplo, detectar en cables. Ese aparatico tipo handheld acepta sondas capacitivas y con eso se pueden probar los aisladores o los conectores, los codos en los transformadores, los empalmes en los cables. Entonces no son excluyentes, se combinan bastante bien e incluso, como les decía, algunos de estos instrumentos ya están integrando la termografía dentro de la misma cámara. Entonces, pues, con mayor razón se reafirma ese concepto. Y por último, también digamos que resaltar este tipo de aplicaciones como la que ha desarrollado el ingeniero Nicolás aquí con el Departamento de Innovación de HERS, que nos permite tener una herramienta para capturar aquellos eventos aleatorios y saber por dónde empezar a la hora de hacer un mantenimiento. Pues, de parte mía, este es mi contacto.